Me complace mucho poder presentar a un queridísimo profesor, parte ya de la familia UPAEP, que ha colaborado en varias ocasiones, no solo con la Facultad de Filosofía, sino también con el Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Y bueno, también me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular. El doctor Urbano Ferrer Santos pertenece al área de conocimiento de filosofía moral y es catedrático emérito de filosofía moral de la Universidad de Murcia, profesor visitante de las universidades de Dresde, Alemania y Lublin, Polonia. En el área de la fenomenología se ha ocupado de modo muy particular del pensamiento de Husserl, Edith Stein y Adolf Reinach. Ha colaborado también como ponente en varias jornadas de la Asociación Española de Personalismo, es miembro de la Sociedad Española de Fenomenología, forma parte de la Asociación Española de Bioética, así como es también miembro fundador de la Asociación Española de Personalismo. Colabora con el Instituto de Filosofía de Leonardo Polo. Entre sus múltiples libros destacan La Ética de Husserl en colaboración con Sánchez Millallón, segunda edición, ampliada, editor también de Para comprender a Edith Stein, Acción, Deber, Donación, dos dimensiones inseparables de la acción, segunda edición ampliada en Dickinson 2019, ha participado en un importante número de congresos nacionales e internacionales en Alemania, Austria, La Soborna, Córdoba, Santiago de Chile, Puebla en UPAEP, México. Ha sido investigador en distintos proyectos subvencionados por el Ministerio, ha colaborado en los proyectos investigadores Células Troncales, Aspectos Filosóficos, Jurídicos y Sociales y Presupuestos para una regulación jurídica convencional del uso y producción de células madre en España y la Unión Europea. Ha dirigido alrededor de 17 tesis doctorales y se le concedió en 2013 la medalla Alfonso X el Sabio de reconocimiento investigador por la Universidad de Murcia. Bienvenido, profesor Urbano Ferrer. Le saludamos con regocijo desde México, Puebla, y bueno, pues adelante es su espacio. Muy bien, muchas gracias, Cintia, por las palabras amables de presentación. En fin, yo quería empezar diciendo que me disculpo por ayer no haber estado presente. Bien, es cierto que había motivos justificados para que tuve que ausentarme, pero lo sentí mucho, tenía algunos amigos y me hubiera gustado haberles oído por este medio. Bien, pues vamos a empezar. El tema no es fácil. Tenía unas diapositivas a través de Rubén, que esto es, vamos pasando, son 4 o 5, pero se hace más, digamos, más fácil el ir siguiendo el guión que si simplemente lo leo. Entonces el tema es sobre la vida terrena y la vida ultraterrena, si son la misma, cómo hay que entender la conexión entre ambas. Voy a empezar haciendo unas consideraciones preliminares, lo que sería el planteamiento. Entonces, lo primero que advertimos, es un hecho obvio, es que hay demasiados indicios a lo largo de la vida humana de su carácter mortal. Quizá hoy podría decir uno que está de más el decirlo, pero hay universidades que dedican bastantes recursos a ver hasta dónde se puede ampliar la vida humana de forma que se suprima el dolor y hasta la mortalidad, si es posible. Bien, no entro ahí, es el tema del transhumanismo. Pero partiendo del hecho de que la muerte es algo común a todos los hombres, la representación clásica a modo de un hachazo con la guadaña, según la metáfora de Sartre, no es la más certera a mi juicio, porque a un nivel biológico
el desgaste y la reposición continuos de las células y tejidos no podrían alargarse sine die, visto desde ese ángulo. Lo que es la muerte térmica del universo se refleja a un nivel mucho más reducido en los vivientes orgánicos cuyos ciclos vitales no retornan. De un modo análogo, en el orden psíquico, pues se haría insoportable por sobrecarga de información una memoria sin un término final. Es típico el personaje de Borges, Funes, que Funes el memorioso, el personaje imposible que no podía vivir porque era un exceso de información lo que le agobiaba. O sea, diríamos que la muerte está inscrita desde el comienzo en el ser humano, por más que nada más incierto que el cómo, el cuándo o el por qué inmediato. Podríamos decir con San Agustín, e incerta omnia, sola mors certa. Sola mors certa. O sea, lo único cierto es la muerte y todo lo demás es incierto, todas las circunstancias que la acompañan. Entonces, de este modo introductorio vamos a ver cómo podemos introducir la inmortalidad. Una salida solo aparente y meramente imaginativa para acceder a la inmortalidad en el hombre sería la que adoptaron los pitagóricos y algunas religiones orientales, el orfismo, o el hinduismo, el budismo, de las reencarnaciones sucesivas de un elemento inmortal constitutivo. O sea, en realidad lo que muere es el cuerpo, pero el alma se va reencarnando. Bien, no me detengo en esto. Otra respuesta, más verosímil, filosófico-religiosa, es la de referir la muerte solo al cuerpo, al que sobreviviría incólume el otro componente de naturaleza espiritual, que es acorde con los actos inmateriales de... Bien, estoy en el punto 1 todavía. Lo pasamos aquí. El 1-2. Digo que referimos la muerte solo al cuerpo, según el planteamiento, un planteamiento clásico, y lo cual es acorde con los actos inmateriales de inteligir y querer. Sin embargo, aunque el lenguaje de la separación entre el cuerpo y el alma sea un modo inevitable de expresarnos, no carente de verdad, no recoge en todo su alcance el hecho de ser mortal que incumbe a todo el hombre. Así, por ejemplo, Piper, en su libro Muerte e Inmortalidad, dice lo que más bien en realidad sucede no es la separación entre dos elementos que no se reclamaran mutuamente, sino que en el momento de la muerte es que la vida humana llega de verdad a su fin y término, y no que se suspenda por un momento. O sea, fin y término están tomados aquí en el doble sentido de lo que termina o pone fin a este estadio de la vida y de lo que es su meta, su objetivo, de aquello a lo que apunta en su discurrir temporal. Entre otras dificultades que plantea la expresión, hecho sin más de la separación entre alma y cuerpo, está la de que da pie a entender la vida posmortal del alma como una continuación de su fase premortal dentro de un único tiempo homogéneo, pasando por alto el carácter condicionado por el movimiento de rotación de los astros del modo de contar el tiempo previo a la muerte. Es decir, no es simplemente salir del cuerpo y continuar en el mismo tiempo viviendo igual. Además, tampoco se ve cómo insertar en este tiempo anímico
la posible resurrección de la carne. Entonces, una primera tarea en esta exposición será examinar los modos inexactos de referirse al morir y reconducir lo que a nuestro juicio se contiene en ellos de verdadero y de falso. Pasamos al punto 1.3. Complementariamente a lo anterior e igualmente desconcertante es que en ausencia de un término, la vida terrena dejaría de tener sentido, ya que cualesquiera decisiones serían prorrogables indefinidamente y como tales inefectivas. Podríamos aplazar sine die cualquier decisión, porque no, digamos que no tendríamos un tiempo definido. El tiempo se deshilacharía, se desilvanaría y el hombre no controlaría el tiempo de manera alguna. Es al modo como el dinero, si se lo acumula sin fin, deja de cumplir su funcionalidad simbólica de cara al intercambio, ¿no? ¿Significa esto que la muerte es algo natural en el hombre? Sería más cauto decir que lo natural es el tránsito, en general, de la vida terrena a otro modo de vivir, pero no necesariamente en la forma fatal e impuesta en que sobreviene la muerte. Por aquí se nos muestra indirectamente la vía hacia lo sempiterno. La palabra sempiterno la empleo mejor que eterno aquí, porque admite desde fuera un antes y un después, a diferencia de lo eterno, que es la inmutabilidad in essendo. Parecía obturada en las consideraciones anteriores sobre la mortalidad y ahora, en cambio, la inmortalidad se pone de manifiesto en tanto que la vida del más allá es el otro término congruente con los límites temporales de la vida terrena. O sea que si no hay un término más allá de esta vida, resulta que nada tiene sentido, que todo es aparente e ilusorio. Pero en todo caso, el interrogante que en este punto se suscita es si en las dos situaciones se trata de una misma vida. O dicho de otra manera, ¿cómo afecta la temporalidad a la vida ultraterrena? Tal es la siguiente cuestión que hemos de tratar. O sea, que la muerte lo que aporta a la vida humana es esa unidad de sentido, esa continuidad, ese decidir algo y ser todo, poderse hacer en serio, es el carácter irrevocable de la vida humana. Empecemos por señalar, nos aproximando, que la muerte se comporta no solo como el horizonte que perfila o cierra. El tiempo es una hora, entiendo, ¿no? De lo que dispongo. Bien. Son 35, 40 minutos, profesor. Tengo que ir un poco más. Luego de 35, 40, bien. Dejar tiempo para el diálogo. Sino que simultáneamente, además de ser un horizonte para la totalidad de la vida, abre a la persona que muere un nuevo horizonte. Si lo primero hace de la muerte y por tanto de la vida que la precede algo irrevocable, que solo se da una vez, lo segundo convierte a la muerte en un decidirse a morir, en un morirse, como decimos en la lengua castellana, un morirse activo. La muerte es la decisión definitiva que se ha ido preparando a lo largo de las decisiones circunscritas con las que se ha estado haciendo biográficamente la vida anterior. Es algo especialmente destacado por Karl Rahner, el sentido teológico de la muerte. Dice, con la muerte el hombre, aun como persona espiritual y moral, adquiere carácter y consumación definitivos. La decisión tomada y actuada en su vida corporal hacia Dios o en contra de Dios pasa a ser totalmente definitiva. Entonces, ambos momentos, el pasivo, lo que tiene de algo que me ocurre,
y el activo, la decisión, no se suceden, no medía un intervalo de tiempo entre ellos, sino que constituyen los dos lados inseparables del morir. El uno pasivo o ya colmado y el otro activo en el que se consuman las decisiones anteriores, en tanto que es a la vez un desenlace de la condición humana y un acontecimiento personal biográfico singularísimo. En este aspecto, lo que se es al término de la muerte viene preparado e identificado en las opciones ya tomadas. En suma, cuerpo y alma en la persona no son dos partes integrantes suyas que se acoplaran y posteriormente se disociaran, como nos sugeriría la teoría hilemórfica aplicada al compuesto humano, sino que entiendo con muchos autores, cito a uno que ha muerto hace poco, José Antonio Sayés, que es la composición de acto de ser y esencia la que aquí tiene encaje. Por eso partimos de la hipótesis de que la persona sigue existiendo en su acto de ser tras la muerte, salvo que aventuráramos una inverosímil aniquilación por el Creador, mientras que su naturaleza o esencia adquiere manifestaciones inéditas en la nueva situación de ausencia del cuerpo. En cuanto a este deja de estar informado por el alma inmortal y no puede seguir siendo cuerpo. Como método de trabajo emplearemos en lo sucesivo, además de la argumentación filosófica, los datos que nos ofrece la experiencia fenomenológica, así como nos servirán a aportes provenientes de la revelación cristiana. Pasamos a la diapositiva segunda. Diferentes representaciones de la muerte. La creencia en la inmortalidad ha estado presente, de hecho, en todas las culturas, desde aquellas más arcaicas hasta el punto de que la señal más fiable de que estamos ante un ser humano y no ante un homínido se la suele situar en la práctica de dar sepultura a los muertos con todo su simbolismo de la vida futura. Otra cosa es lo que pervive de quien ha muerto. El culto a los muertos, a los que los egipcios momificaban tras su muerte, atestigua que contaban con su supervivencia. Más en concreto, tanto entre los griegos como entre los hebreos del Antiguo Testamento, se admite la existencia del Hades, o bien del Seol, los judíos, en ambos casos como un lugar espectral de sombras, contrario a la realidad vital terrena y sobre el que apenas se detiene la atención. En una primera etapa, la vida de ultratumba fue contemplada según el esquema de premios y castigos, que estarían en correspondencia con las obras realizadas más acá de la muerte. Es el mismo esquema que inicialmente se aplica a la vida presente. Al que le va bien en la vida es porque ha actuado bien y al revés. Este esquema en determinados momentos hace crisis. Por ejemplo, cuando los amigos de Job interpretan las desgracias de éste como penas impuestas al justo. Es claro que no era eso el caso. O cuando Jesús corrige a los discípulos por considerar la ceguera de nacimiento una consecuencia de pecados propios o ajenos. En cuanto a los mitos platónicos, como el del guerrero Er en el libro 10 de la República, se rigen igualmente por este paradigma. Sin embargo, hay una significativa diferencia en la valoración de la muerte a la luz de Atenas a Jerusalén. De ser en Grecia la liberación de la prisión del cuerpo como origen de las necesidades materiales, pasa a ser en Israel el último enemigo derrotado a la postre por el Salvador, en palabras de San Pablo. Más explícitamente en el Nuevo Testamento, que amplía las perspectivas de aquel. La vida acaba prevaleciendo sobre la muerte, ya que la vida reside en Dios revelado en Jesucristo, y para el creyente la vida es en comunión con Dios. Ya en el Cantar de los Cantares se dice que el amor es fuerte como la muerte. Por Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? El Evangelio de Lucas afirma sin paliativos que Dios no los de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Para el cristiano, los cadáveres, Nebel etam, tienen su destino en la vida del más allá definitivo, una vez resucitados con Cristo. La muerte como acceso a la vida en plenitud. En el extremo opuesto a la vida en plenitud,
la interpretación de la misma que hace el budismo, de la vida tras la muerte, aboca al nirvana como estado de supresión de todo deseo, en tanto que fuente de sufrimientos, al no poder realizarse el deseo dentro de los límites de la vida terrenal. La aspiración de Nietzsche a detener el instante de gozo, lo que ahora se pretende es la quietud, el apaciguamiento total de los deseos, al modo de Schopenhauer. Es una forma de escamotear la muerte, sustrayéndole su carácter personal y haciendo de ella la extinción de la vida. Pero surge una nueva cuestión, que es la que nos va a ocupar ahora, la diapositiva 4. Si no hay homogeneidad entre el vivir previo a la muerte y la vida a la que se abre la persona, una vez que ha pasado por ese trance, ¿qué es lo que sirve de enlace entre una y otra situación para poder decir con sentido que se trata de una misma persona? ¿Y qué relación guarda la persona con el alma y con el cuerpo? Vamos a ver la futuridad como motivo de enlace entre la vida premortal y posmortal. Empezamos con la segunda pregunta, la que se refiere a la diferenciación descriptiva de las nociones de cuerpo, alma, persona. La vida humana es siempre atribuible a alguien nominado, a quien denominamos persona. No cabe vivir humanamente sin existir en singular, o sea, el vita esse viventibus, vita est esse viventibus, la vida es el ser para los vivientes, eso se aplica a los animales, pero en el hombre como singular vive, se acompaña a sí mismo, el hombre tiene un ipse. No cabe vivir humanamente sin existir en singular, pues la vida del ser humano como tal se inscribe en su esencia como yo, no en su existir o acto de ser. Es un existir que se caracteriza por haber comenzado y por tener que ser, de resultas de su futuridad. Millán Puelles caracteriza el futuro como un haber de ser. Así como el pasado no puede dejar de haber sido, el futuro no puede dejar de haber de ser. Es antropológico. No es el viviente personal un resultado más o menos azaroso de la interacción de fuerzas en el universo, sino que existe desde sí y en virtud de su origen, que le ha puesto en la existencia. En consecuencia, el crecimiento en el viviente sin cuerpo solo podría ser hacia adentro, no como la resultante de la sinergia de distintas fuerzas o energías del universo, por avance en el conocimiento de sí y en la autoposesión. El cuerpo y el alma, la ciencia actual, el cerebro y el yo, forman parte de la esencia o naturaleza de la persona. El punto 3.2. Volvamos ahora a la primera cuestión planteada sobre el reconocimiento de una ixeidad en la persona, sea uno u otro el estado en que se encuentre. ¿Es viable la permanencia de la persona pese a la mudanza entre uno y otro estado? ¿Cabe asentar de algún modo la temporalidad en la persona, de suerte que su modo particular de ser temporal actúe como enlace entre las dos fases premortal y posmortal? El tiempo no existe, desde luego, como una línea continua abstracta en la que insertar las dos fases de la mortalidad y la inmortalidad, sino que se modula según sea la realidad tempórea. Por ejemplo, es patente que la edad corporal no tiene cabida en la persona, más allá de la muerte. La edad es un tiempo, primero de expansión y luego de caducidad, pero que no es atribuible al estado definitivo del cuerpo resucitado, ni al alma antes de la resurrección del cuerpo. Pero también en esta vida, o tampoco en esta vida, es afectada nuclearmente la persona por el tiempo, en la medida en que trasciende las distintas situaciones corporales y los variables estados anímicos, como lo revela su seguir siendo la misma a través de las incesantes variaciones biológicas y psíquicas por las que pasa. O sea, no deja de ser ella misma por el hecho de que experimente
las más diversas modificaciones en el transcurso de su vida. O sea, su ser como mismo no depende de una objetivación que le adjudiquemos, sino que pertenece a su propio ser. O sea, no es el mismo como idem, como adjetivo, sino que es el mismo, ipse, antes que se lo reconozcamos. Esto lo ha mostrado especialmente Riquel. Pero a esta persona que sobrevive en su acto de ser a lo largo de las vicisitudes de la vida del más acá, solo le sería posible tras la muerte vivir en otro estatus. Estas condiciones nuevas las expresamos a primera vista como pérdida. Al morir se deja de tener mundo, se sale de la historia y deja de estar inscrita en un tiempo numéricamente contable. Ahora, para una consideración más atenta, estas aparentes pérdidas no son tales, porque los términos que se pierden no poseen mismidad en su realidad. En efecto, el mundo no es delimitable, sino lo que introduce la distancia objetiva entre las cosas que incluye, contando a la persona a través de su corporalidad. En sí mismo, el mundo se reconoce como un horizonte extensivo a todas las realidades dadas mundanalmente y carente de toda interioridad. O sea, el mundo no tiene un intus. Por su parte, la historia no puede tener consistencia porque no se consuma en sí misma, sino que requiere un punto de llegada que la interprete desde fuera como totalidad. Y en cuanto al tiempo, tampoco es de suyo, sino que, si se lo entiende como sucesión, se constituye en los actos de contar. Pero al trasluz de estas tres objetivaciones está la opacidad del cuerpo propio, que al no ser transparente para sí, necesita de mediaciones objetivadoras, como podrían ser un saludo, un comunicado externo, unas palabras, para establecer la comunicación entre las personas. Los símbolos culturales. Por lo demás, las objetivaciones de derecha e izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, o la de una franja de tiempo, no cabe extenderlas al propio cuerpo, en tanto que se encuentra por debajo del umbral objetivo, pues son objetivaciones hechas posibles desde él, desde el cuerpo, como punto cero de toda objetivación. Pero el cuerpo no lo poseo como algo objetivo. La muerte da comienzo a la situación de falta de cuerpo y, por consiguiente, a la ausencia de las objetivaciones anteriores. Lo único que previamente podíamos objetivar de él, mediante los sentidos de la vista y el tacto, son los otros miembros y órganos corporales, pero no la unidad del cuerpo como tal, que por no ser objeto de posesión ni de adscripción, tampoco puede ser sustraído del todo con la muerte, sino que el yo o alma sigue estando referido al cuerpo como el complemento que le falta. Dice Tomás de Aquino, cito un texto, decía, al alma compete esencialmente estar unida al cuerpo, como al cuerpo ligero le compete esencialmente estar arriba. Y así como el cuerpo ligero permanece ciertamente ligero cuando se lo aparta de su lugar propio, aunque quede en él la actitud e inclinación natural a unirse a él, así el alma humana permanece en su ser cuando está separada del cuerpo, conservando su actitud e inclinación a unirse al cuerpo. Sería lo análogo a los actos voluntarios transitivos que se prolongan más allá del cuerpo. No es objetivable el origen de los mismos, sino solo sus efectos externos, ya que su origen está vinculado al yo que se expresa corporalmente, aunque no sea de modo completo. El cese del I impersonal, por falta del cuerpo, no afecta en la persona a su haber comenzado línea temporal, ni a su estar en relación consigo misma,
y con las otras personas, la línea de amplitud espacial. Así pues, la persona sin cuerpo mantiene la futuridad que poseía antes de morir, al estar referida conscientemente a su origen por el hecho de haber nacido y continuar en ella la relacionabilidad ampliable por la que coexiste desde el inicio. La futuridad del acto de ser personal resulta ser, pues, lo que permite la continuidad entre la vida previa y la posterior a la muerte. La futuridad es el estar abierto desde sí a lo otro que uno mismo, no llegando a transformarse en presente. Es un futuro que no se desfuturiza. Esta dimensión de futuro se advierte claramente, por ejemplo, ante la otra persona que me hace frente, en cuanto que adviene a través del rostro, sin llegar a convertirse en algo ya pasado o terminado en su condición de viviente. Apunta a ello. Ante el otro no estoy como si se tratara de una foto inmovilizada, porque a la vez que lo advierto, él viene también hacia mí o hacia alguien otro, a la manera de una fachada como lado visible de un complejo que no puedo abarcar. Tener futuro intrínseco no es por tanto algo objetivable, sino un trascendental de la persona para el que no se necesita el cuerpo y que cuando está condicionado por la corporalidad se presenta como un más allá irreductible a toda objetivación. No parece que se puedan soslayar las categorías aristotélicas de potencia y acto. Bien, voy a pasar al aspecto siguiente. Me salto lo que tenía aquí. Tiempo, inmortalidad y eternidad. Es la diapositiva 5. Esto es 4. El permanecer a través del tiempo, como ipse, no puede significar la existencia de distintos niveles de tiempo, lo cual no tiene sentido. Los niveles distintos de temporalidad son el tiempo físico, como medición del movimiento de los cuerpos inertes, y el tiempo antropológico, determinado en su radio inicialmente por el presente o el hoy, en tanto que abarcable con mayor o menor amplitud por la memoria, como ya lo entendió San Agustín. Mientras el primer tiempo, el tiempo cósmico, es repetible cíclicamente en el universo, el segundo tiempo es distinto con cada hombre, con cada mujer, con cada ser humano, y dilatable por la mediación de la memoria. Pues bien, el modo de escapar al tiempo también es diferente en el universo y en el hombre. En un caso, mediante, empleo la expresión de Nietzsche, mediante el eterno retorno, en que los acontecimientos físicos y astronómicos dejan de ser ordenables en sucesión. Geométricamente lo ejemplifica la circunferencia. Y en el otro caso, tiempo antropológico, extendiendo sin límite su área, de modo que en él se guarde todo lo memorizable. ¿Se lo puede ejemplificar también de algún modo? Voy a poner 2 ejemplos de este ir más allá del tiempo en el caso del hombre, del tiempo antropológico. El ejemplo más al alcance es el acto de amor, en el sentido en que Gabriel Marcel identificaba el amar a alguien con decirle «tú no morirás jamás». Querer a alguien tiene un aire de haberle conocido de siempre. No es la duración en el tiempo, por larga que sea, lo que hace eterno el amor, ni tampoco una imposible fijación de lo que está vivo y se manifiesta como tal, sino que es el acto mismo de amar el que carece intrínsecamente de límites temporales, permitiendo asomarse al siempre de quien es nombrado de modo inapelable. La inmortalidad está justo a mitad de camino entre la temporalidad sucesiva y la eternidad, entendida como el tota simul, recogido en la fórmula de Boecio. El hombre no puede ser eterno por tener comienzo, pero tampoco queda sumido en la temporalidad de los acaeceres por tener acceso a su modo a lo que siempre es, a través del acto
Ni el hombre ni el alma separada pueden dotarse a sí mismos de eternidad, pero su ser nombrado por alguien otro, con su nombre propio desde el principio, le hace reconocerse como el alguien que es en su viseidad mientras está viviendo. Bueno, Scheler también lo expresaba como semejante. Vamos a considerar, no quiero pasarme del tiempo, un segundo ejemplo, ligado conceptualmente al anterior. Se trata de la estructura proyectiva de la vida humana en orden a la felicidad. Esto ha abundado en ello Julián Marías. La estructura proyectiva no tiene término de suyo. Los proyectos terminan al ser realizados, pero la capacidad proyectiva prosigue. ¿Cómo es posible? Su análisis nos remite a la búsqueda de la felicidad, según la cual está constituido cada quien. En otros términos, estar hecho para la felicidad incluye la futuridad, porque sin su versión hacia el futuro, aquella no es posible. Repárese en el término castellano ilusión, tan cercano a la vivencia de la felicidad, y que igualmente connota el futuro. Nos vuelve a aparecer la temporalidad futuriza como inseparable de la vida biográfica, pero ahora con el matiz añadido del ingrediente de esperanza constitutivo de la pretensión de felicidad, con el que está en pugna el hecho cierto de la muerte. Justamente por ello, la vida futura es anticipada en esperanza, como lo que dota de sentido a los proyectos parciales y a veces excluyentes de esta vida. Si por el contrario, por un momento imaginamos la muerte como aniquilación, se truncarían en oíso los proyectos del más acá, por cuanto su realización temporal ha sido solo parcial, en el sentido de que se ha cumplido dentro del horizonte nunca saturado de la felicidad. Y aquí se sigue una noción que es clave para nuestro tema. Se establece con esta continuidad proyectiva el engarce entre ambas vidas, exigido cuando se trata de la vida humana imperecedera. La conexión de esta vida con la otra como pertenecientes a un mismo sujeto residiría en el cumplimiento pleno de las trayectorias y los proyectos que articulan la vida en este mundo. Palabras de Marías. Hay que entender la otra vida desde esta como su cumplimiento o plenitud. La visión inconexa la deja empobrecida, exangüe, sea lo que sea lo prometido. No por deficiencia de esto, sino del quién a quien se promete. Es decir, que la otra vida es exigida desde el mismo sujeto, desde el mismo quién que tiene proyectos y que está envuelto hacia la eternidad. Por último, una cuestión decisiva, en fin, todo esto ante un tema tan que nos desborda por tantos lados, pues queda bastante corto, pero tengo que tratar esta cuestión. ¿Es posible poner en conexión las distintas vidas biográficas en el estadio post-mortem de las almas separadas y al fin de los cuerpos glorificados? En la vida presente los cuerpos se están presentes unos a otros, haciéndose así posible la interpenetración entre las vidas como la más alta expresión de la comunidad interpersonal. Esta es una idea que está bastante presente en Zubiri, el estarse presente a través del cuerpo. Siempre quedará, en todo caso, el cuerpo individual con su opacidad consiguiente como un aislante entre unas y otras vidas. En este sentido, lo mío y lo tuyo son excluyentes, aunque por momentos se compartan, porque la parte que corresponde a cada cual no se confunde con las de los demás. Estos límites solo se superan para la fe cristiana allí donde las personas son incorporadas al cuerpo místico de Cristo, en el que los gozos y sufrimientos de los distintos miembros no son ajenos a los de los restantes miembros, porque todos forman parte del mismo cuerpo que tiene a Cristo por cabeza. Incluso los cuerpos transfigurados, no solo sus almas separadas, no están circunscritos en lugares externos separados, como los que están mediados
por las condiciones del universo terrestre, sino que están vertebrados desde su cabeza. En alguna medida tiene lugar ya en la vida presente esta coparticipación de los individuos en las distintas comunidades humanas. Pero topamos con las limitaciones de la imaginación. Sus representaciones hay que transponerlas analógicamente. Así como el cerebro es la instancia motriz en el cuerpo humano, la cabeza en el cuerpo místico es un ser para en relación con el resto del cuerpo. Y al modo como los órganos se organizan en el cuerpo unitario, también los miembros vivos del cuerpo místico están referidos unos a otros, presididos en su funcionalidad por la cabeza, sin que guarden un resto para sí. Solo de este modo se hace accesible a la persona humana dentro de su finitud la eternidad, ya en esta vida, ya en la otra. Según Ratzinger, termino con este texto de él, la vida eterna es aquella forma de vida en el centro de nuestra vida terrena actual que no es afectada por la muerte porque se extiende más allá de ella. En medio del tiempo vivo lo eterno. Una sucesión infinita de momentos puntuales sería insoportable. La concentración de nuestra existencia en el único instante del amor a Dios no solamente transforma la finitud en eternidad, en el hoy de Dios, sino que simultáneamente significa la comunión con todos aquellos que son acogidos por ese mismo amor. La nota antropológico-trascendental que compenetra las dos formas, que conecta las dos formas de compenetración en esta vida y en la otra, es la coexistencia como apertura existencial. O sea que no solo vivo yo, sino que acompaño mi vivir y acompaño a los otros en su vivir. Coexisto. Mi existir no es simplemente, sino que es un coexistir con el universo, con mí mismo, con las otras personas y con el origen. Pues pasamos a la última diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Urbano Ferrer, por tan valiosa contribución. Tenemos espacio para una intervención. Los invito a que levanten la mano virtual o pueden hacerlo también a través del chat. Allí están haciéndoles llegar sus aplausos virtuales. Bien, es un tema que da mucho que preguntar y mucho que pensar. Es tremendamente existencial. Así es. Así es, profesor. Hay una pregunta del profesor Paniel Reyes. Adelante. Ah, sí, ya nos conocemos, Paniel Reyes. Nos vimos en Puebla hace unos años. Claro que sí, profesor. Muchas gracias por tan interesante charla. Le agradezco mucho su charla. A mí me gustaría si pudiera usted a lo mejor comentarnos un poquito muchos medievales, como mismo Santo Tomás, ¿no?, desarrollaron este concepto de la eviternidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar si hay, si al entender la vida, la vida después de la vida en términos sempiternos, también estamos entendiendo la vida como una especie, bueno, entrando en la esfera de la eviternidad, a la vida después de la vida, o en realidad son como categorías que no están sobrecruzadas. El concepto de eviternidad se emplea para los seres que no son eternos, que han tenido un comienzo, ángeles, espíritus puros,
y por tanto en los que el tiempo no es una sucesión, sino que son actos discontinuos, una serie de actos discontinuos y que tampoco, o sea, no hay tiempo como sucesión, pero tampoco hay eternidad, ya que han tenido un comienzo. Entonces están separados los actos. Pero yo no tengo claro, si soy sincero, o sea, no veo claro que este sea el tiempo de la vida posmortal. Bueno, sí, tiene alguna semejanza, ¿no? Pero eso sí, de actos discontinuos me parece que es la única forma de entender la pervivencia. claro, claro. Gracias, profesor. Bueno, le preguntaba esto fuera de por la curiosidad misma que me da el uso que hizo del concepto de sempiterno, ¿no? Porque justo como se va apareciendo más y más a esa esfera. Y yo creo que eso que usted nos presenta es sumamente actual. Por ejemplo, en filosofía del tiempo contemporánea, el perdurantismo, por ejemplo, trata de restablecer muchas categorías temporales a propósito de una reconcepción del antes y el después. Pero bueno, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Claro, es que Gracias. Pues de esta forma, a nombre de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, agradecemos la extraordinaria conferencia que nos ha presentado el doctor Ferrer y los invitamos también a que sigan de cerca y profundicen en la producción del profesor Ferrer. Tiene su página en internet que lleva por título su nombre. De esta forma, le haremos llegar, profesor, su constancia a su correo y pues le enviamos un pero muy afectuoso abrazo desde Puebla, México. Los invitamos también a que continúen conectados, a que sigan también de cerca la siguiente conferencia de la profesora Sonia Rodríguez, hacia una filosofía fenomenológica de... solamente medio minuto, que contestando a Pandial, está claro, en el hombre, si hay un crecimiento en la vida posmortal, actos mediante los cuales se realiza no es una inmovilidad, sino un crecimiento, no tiene por qué no haberlo. Entonces yo creo que este punto es el que no está recogido en la eternidad, solamente indicarle eso. Perdón. Gracias por la acotación, profesor. Que tenga un muy excelente día. Lo invitamos también a que se conecte en la jornada del